¿A quién no le ha pasado que después de una conversación se ha quedado con una sensación rara, como de confusión, de presión o incluso dudando de las propias decisiones? Pues esa sensación es bastante común y muchas veces es la primera señal de que podríamos estar ante una táctica de manipulación. Justo de eso vamos a hablar hoy. Para entenderlo bien, hemos preparado un recorrido en 4 partes. Primero vamos a ver cuáles son las tácticas más habituales. Después, aprenderemos a construir una defensa. Luego, diferenciaremos lo que es manipular de lo que es influir de forma positiva. Y para terminar, daremos el paso más difícil, mirarnos hacia adentro. Muy bien, pues vamos al lío con la primera sección, el manual del manipulador. Y esto es importante, no hablamos de acciones aisladas, sino de un conjunto de estrategias que, la verdad, están bastante pensadas para ejercer control sobre otra persona. Una de las tácticas más sutiles, por así decirlo, es el acoso intelectual. ¿En qué consiste? Pues básicamente en abrumar a la otra persona con un montón de datos, hechos, palabras técnicas, para intimidar y que se sienta inferior, con menos capacidad para discutir o rebatir nada. Claro, si la lógica no funciona, se pasa a las emociones. Y aquí, la culpa y la vergüenza son herramientas potentísimas. Ya no se ataca el argumento, se ataca directamente a la persona, buscando que se sienta responsable de los problemas o de los sentimientos del manipulador. Y por último, una que seguro que nos suena a todos, la falsa urgencia. El clásico, es una oferta por tiempo limitado o son las últimas unidades. Lo que se busca es crear una presión totalmente artificial para que se tome una decisión rápida, sin pensar, de forma impulsiva. Vale, pero ¿cómo se ve esto en la práctica? A ver, el acoso intelectual no es solo saber mucho de un tema. No, la clave está en usar la jerga para que los demás se sientan excluidos, en presentar solo los datos que interesan, sacados de contexto, en interrumpir todo el rato para que nadie pueda terminar una frase, y sobre todo, en cuestionar de forma muy agresiva cualquier otra opinión para generar inseguridad. ¡Uf! Y esta frase es un clásico de manual. El "después de todo lo que yo he hecho por" es el ejemplo perfecto de cómo se usa la culpa. No se está pidiendo algo, se está haciendo un chantaje emocional en toda regla. Lo que genera es una sensación de deuda, de obligación, que es muy difícil de ignorar y que se convierte en una palanca de control tremenda. Perfecto, ya hemos visto el problema y ya sabemos cómo actúan, ahora vamos a la segunda parte, cómo nos defendemos. Se trata de construir una especie de kit de herramientas para mantener la mente clara y sobre todo para proteger nuestros propios límites. Pues mira, aquí tenemos un plan de acción bastante sencillo y muy práctico. Primero, y lo más importante de todo, darse cuenta de lo que está pasando, reconocer la táctica. Segundo, mantener la calma. Una reacción muy emocional es justo lo que se busca provocar. Tercero, hacer preguntas para aclarar las cosas. ¿Puedes explicarme eso con otras palabras? ¿De dónde sale ese dato exactamente? Y cuarto, si nada de esto funciona, hay que poner un límite muy claro y, si hace falta, cortar la conversación. Si nos fijamos, al final esto es un choque de objetivos. Por un lado, se busca crear confusión, meter presión y aislar. Por lo tanto, nuestra defensa tiene que ser justo lo contrario. Buscar claridad, darnos un momento para pensar las cosas sin agobios y, si lo vemos necesario, hablar con alguien de confianza para tener otra perspectiva. Es un juego de intenciones totalmente opuestas. Pasamos a la tercera sección y aquí damos un giro interesante. Porque, ojo, no toda influencia tiene por qué ser negativa. Vamos a explorar ahora el poder de la influencia positiva, que no tiene nada que ver con el control, sino con la comunicación de verdad, la comunicación efectiva. Y esta es la gran pregunta, el meollo de la cuestión. ¿Tener la capacidad de influir en los demás es algo malo por naturaleza? Pues la respuesta corta es que no. Y la diferencia, como vamos a ver, está en la intención que hay detrás y en los métodos que se usan. La influencia positiva se basa en estos 5 pilares. Y fijaos bien, en el centro de todo, el ingrediente principal es la confianza. Sin confianza es imposible influir de forma sana y efectiva. Se trata de conocerse bien, de intentar entender qué mueve a los demás y de construir relaciones de verdad, no de aprovecharse de sus debilidades. Y con esto llegamos a la última sección, y es probablemente la más complicada. Porque después de aprender a identificar estas tácticas en otras personas, el paso definitivo es ser capaz de reconocer esos mismos impulsos oscuros dentro de nosotros. En psicología a esto se le llama la sombra. No es nada raro ni esotérico, ¿eh? Es sencillamente esa parte que todos tenemos y que guarda nuestros impulsos menos bonitos, por así decirlo, nuestras debilidades y todo eso que preferimos no admitir que también forma parte de lo que somos. Y aquí viene lo más revelador de todo. A menudo, eso que tanto nos molesta, que nos irrita de los demás, es en realidad un reflejo de nuestra propia sombra.
Es un mecanismo que se llama proyección. Ser capaz de ver nuestras debilidades en los juicios que hacemos sobre otros es una señal de una autoconciencia muy profunda. Así que ahora toca hacerse algunas preguntas un poco incómodas. Por ejemplo, la envidia. Nace de un egoísmo que es muy difícil de admitir. Ser consciente de cuando las palabras o los actos están un poco teñidos de envidia es un primer paso fundamental para conocer esa sombra. Y lo mismo ocurre con la ira o con la codicia. A veces se dicen cosas para herir sin ser plenamente consciente, pero en el fondo esas emociones están ahí, moviendo los hilos. Darse cuenta de cuándo la rabia o el apego a lo material están guiando las acciones nos permite empezar a gestionarlo. Y terminamos con esta reflexión final. Todo este recorrido, en el fondo, nos lleva a una elección. La manipulación busca el control sobre los demás. La autodefensa busca recuperar el control sobre uno mismo. Pero el verdadero crecimiento personal llega cuando se elige la conciencia, ser consciente de lo que pasa fuera y sobre todo de lo que pasa dentro. ¿Qué cambia cuando se elige ese camino? Es algo sobre lo que desde luego vale la pena pensar.